Puede levantar su mano conmigo al cielo un segundo y para él confirmarlo con un amén. Amén. Con un vivo gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, en esta mañana me despertaba el Señor y estaba pensando qué poder transmitirles. Porque hay algo claro que debemos de saber, y es que cuando Dios habla, nos hace bien. Amén. Muy bien. La idea siempre que todo ministro toma una estrada es con la idea de que el nombre de Dios sea honrado y que en su gracia Él nos pueda estar ministrando. Creo que es una responsabilidad ministrar hoy la palabra, porque sí que hay gente que viene intentando oír a Dios. Y sabiendo eso, yo me despertaba de mañana y le decía al Señor, ¿qué necesita tu pueblo? Y miren, siendo realista, no voy a tocar un tema a lo mejor de mucho estruendo en esta mañana, pero sí que creo que es un tema que nos puede hacer bien al corazón. Muy bien. He visto que os gusta la palabra, he visto gente que en esta mañana me ha hecho bien, he visto gente recibiendo una Biblia ahí fuera y me ha causado buena expectativa, la verdad. Quisiera que entendierais que la palabra de Dios es nuestra vida. Amén. Y yo en esta mañana, así con tranquilidad, os voy a tocar un tema que os puede hacer mucho bien. Un tema profundo, un tema serio, un tema que necesitamos oír, y vuelvo a repetir, a lo mejor no causa mucho efecto, pero la palabra tiene efecto. Y lo voy a ministrar así tranquilamente, muy entendible, con la idea de que usted se vaya para la casa pensando en eso. Este mensaje que el Señor me regaló ya hace tiempo surge de una pregunta, o más bien de una palabra que muchas veces hemos usado desde los púlpitos. Muchas veces hemos dicho, yo entre ellos y cualquiera de mis hermanos, y muchas veces hemos oído, inconscientemente hemos usado una palabra que me hizo pensar, meditarla y estudiarla. Muchas veces hemos dicho desde el púlpito que a Dios no se le agotan los recursos. Muchas veces hemos usado esa expresión. Yo me paré a pensar ¿qué tiene Dios de recursos? Y me di cuenta que a Él no se le acaban los recursos, porque sencillamente Dios no tiene recursos. Lo voy a volver a repetir. A Él no se le acaban los recursos porque Dios no tiene recursos. Muy bien. Si miran ustedes literalmente qué quiere decir la palabra recurso, es lo siguiente: necesidad de recurrir a algo o a alguien. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que en toda la totalidad de lo que Dios es, no necesita de nada ni de nadie. Amén. Y alma que alaba. Por ejemplo, la palabra recurso quiere decir que yo paso por Villadoiro y se me ha roto el coche, y como sé que vuestro pastor pues trabaja en ello, tiene conocidos, le llamo: muchacho, estoy aquí tirado, mira lo que haces conmigo. Y él es un recurso que sale a buscarme y podemos apañar las cosas. Yo por necesidad recurro a Él. Pero Dios, en toda su totalidad de lo que Dios es, no tiene necesidad de nadie. Mi alma te alaba. Ahora, dinos qué es lo que tiene. Dios no tiene recursos, pero sí tiene planes. Mi alma te alaba. Lo voy a volver a repetir. Dios con usted tiene planes. Amén. Qué bonito, Dios mío. Eso es para que la mente, no sé si es para que la mente explote. Si llegamos a entender esto, es para que esto nos funda los plomos. ¿Por qué? Porque aquel que no necesita de nada ni de nadie, que es el único ser que se sostiene por sí mismo en todas las eternidades,
Y aunque no necesita de nadie, te ama tanto que te ha incluido en sus planes. Qué bonito. Mi alma te alaba. Lo voy a volver a repetir. No nos necesita, pero nos ama y nos incluye. Muy Esto bien. es terrible. Si llegamos a entender esto, que aquel que todas las cosas las puede hacer, cuenta con la voluntad del hombre. Ay, Dios mío. Dijo un tal señor Juan Calvino, que mis palabras no lo ofendan, acerca de este tema del plan y de la elección, decía que no podía contar con la voluntad del hombre porque se rebajaría. Si estaría aquí le diría, yo no lo veo más bajo, lo veo aún más grande. Aquel que puede hacer todas las cosas solo, que nos incluya por amor. Mi alma te alaba. Qué bonito. Te ha incluido por amor. Pero vamos a aclarar dos cosas antes de entrar en este tema. Lo primero que he de aclarar es que no hay nada exterior a usted que pueda romper, paralizar, retroceder el plan de Dios en su vida. Repito, no hay nadie que lo pueda detener. Externo a usted, no hay demonio ni potestad, mi alma te alaba, que pueda parar el plan de Dios. ¿Qué dices? Ni Dios, habiendo trazado un plan, dice que Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Déjalo. Pero tengo que poner aquí un renglón, y es que solamente hay un individuo o una individua que puede romper, paralizar y retroceder el plan de Dios. ¿Y saben quién es? Usted mismo y yo mismo. Porque vuelvo a repetir, si te ha roto los planes, que Él cuente contigo sin necesitarte, ahora aún más nos rompe los planes, que Él cuente contigo para entrar en su plan. Porque Él no quiere roboces que le sigan, Él quiere hijos que le amen. No hay nadie externo a nosotros que pueda romper el plan. Y otro detalle, a veces nosotros por nuestra necedad rompemos el plan de origen. Mi alma te alaba. Decía para los jóvenes que hubo uno que crecía o que iba camino a ser rey, pero una caída le imposibilitó. Y este se llama Mefiboset. Y tras la caída ya no pudo reinar más en la tierra. Pero esa caída no le impidió después sentarse a la mesa. Hay a veces que los planes de origen los rompemos por nuestra necedad. Pero me ha dicho el Señor que te digan esta mañana, presta atención, te ama tanto Dios que aunque rompemos el plan de origen, si vienes, Él no te deja sin planes. Ay, Padre, lo voy a volver a repetir. A veces por nuestra necedad, por nuestra locura, rompemos el plan de lo que Dios tenía para nosotros. Pero si te vuelves arrepentido y arrepentida, te ama tanto Dios que aunque no valgas para ser de primera, no te preocupes, que Dios también tendrá un plan para ti en el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito. ¿Os dais cuenta? Lo voy a decir, perdónenme, he visto que hay personas de hábito, pero para explicarlo, perdónenme, tengo que usar esta expresión. Yo se lo contaba esto y le pedía algunos detalles a mi hermano Milito, el secretario nacional de España. Cuando yo recibía esta palabra le llamaba y decía, miren, he visto esto por la palabra. Me decía, sí, así es esto y esto. Y él me daba algo para aplicarlo. Y él me decía, mira, ¿te acuerdas de un tal Rubén de la Red? Que fue centrocampista del Real Madrid. Y él decía que salió en debutar a los 23 años, estando en el campo, sufrió un desmayo, una imposibilidad en el corazón le impidió seguir jugando. Y me decía él, pero amaba tanto este deporte que aunque no pudo jugar más en el terreno, nunca se apartó de él y fue uno de los mejores comentaristas que hay hoy en España del fútbol. ¿Os dais cuenta? La idea de él, por lo que se ha preparado, era para debutar. Pero una rotura en él le impidió volver a jugar, pero no le impidió sentarse en otro lugar para seguir en este tema. Así somos nosotros. Muchas veces Dios nos hace debutar, pero hay roturas que nos impiden estar en los terrenos de juego. Pero no te preocupes, que decía mi abuelo predicando, pertenecemos a la única empresa que no ha despedido a nadie. Si te vuelves todavía también hay trabajo. Hay contrato nuevo, en otra área, pero contrato en esta empresa. Y dicho esto, vamos a estar desgranando un poquito. Cuando Dios traza un plan. Ay, Dios mío. Mira, quiero que vean esta historia conmigo.
Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 8. Miren qué texto, hermanos. Qué alegría. Dice la palabra del Señor así. Qué historia más leída y más predicada. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, presta atención a esto, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Atención a esto, he aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Ay, Padre, lo voy a volver a repetir. Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí yo he dado orden a una viuda que te sustente. Se dan cuenta, aquí se traza un plan, y el plan es: Elías, tienes que salir y tienes que bajar a Sarepta. El plan es mover a su siervo de un lugar a otro. Pero me encanta saber de que antes que Dios hable con el profeta, y alma me alaba. Cuando yo veía esto me alegraba el alma. Esto trae descanso. Necesito que haya alguien que necesita oír esta palabra. Cuando vives en la voluntad y en el plan de Dios, esto te trae descanso. Amén. Porque Dios no te mueve por mover, Dios te mueve por una causa. Mi alma te alaba. Y es el que consigue cerrar los grifos de los estanques y abrir los aceites de las viudas. Mi alma te alaba. Te lo vuelvo a repetir, Él es el que hace secar los mares con tal de que salgas del lugar, porque te tiene preparado tortas y te tiene preparado tinajas de aceite. Fíjense que lo que me encanta es que Dios, primeramente vamos a aclarar este tema, en el plan de Dios y en su voluntad, Él no juega al azar con nadie. Él sabe lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Alma te alaba. En su plena voluntad a Él, miren, lo voy a decir de esta manera, Él no necesita descansar. Pero imagínense que Dios durmiera. Él no necesita despertarse por la mañana a ver cómo le va a salir el día. Él es el único que visita la noche sin necesidad que el reloj pase. Ese es el Dios que tiene. Y alma te alaba. Y Él, antes de mover a su siervo, qué descanso, que dice la Biblia: levántate y vete a Sarepta, atención, porque yo ya he dado orden a una viuda que te sustente. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Elías, antes de hablar contigo, yo ya he hablado con una viuda. Y alma te alaba. Antes de moverte, yo ya he preparado la provisión en el camino. No digáis nada para que vais a decir algo. Antes de que tenga yo el plan, yo ya tengo todo ideado. Amén. Ay, qué descanso, Padre. Saber que estás trabajando con un único Dios que no se equivoca. Aunque ahora parezca que lo ves todo oscuro, tengo una palabra de Dios que hay alguien que necesita oír. Él no se equivoca. Aunque ahora lo veas con dolor en el corazón, pero tengo esta palabra: Él no se equivoca. Amén. Aunque ahora lo veas y digas: no entiendo, pero no te olvides que nosotros conocemos el ahora y el momento, pero Dios ha visto el final de los días y sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Aunque te duela en tu presente, Dios ha prometido una provisión en el camino. Y voy a hacer una aclaración aquí. Viuda, digo viuda porque así se le llama, no hay nombre. Oye, ¿qué? Mira que viene el profeta, dale de comer. Y alma te alaba. Y la viuda dice: bueno, pues que venga. Que venga. Atención a eso. Y ahora la viuda empieza a echar cálculos. No se olviden que el cielo está cerrado, que no hay ganado, que no hay alimento y que hay un poco de harina en la alacena y un poco de aceite en la tinaja. Y empieza a echar ella sus propios recursos, porque si el hombre tiene recursos. Y empieza a medir y dice: bueno, pues ya está. Si viene hoy, todavía hay tortas para dar de comer. Todavía me queda para hacer 5 tortas. Que coma el 3, una para mí, otra para el niño y gozamos.
Pero ese día que ella tiene de sobra para dar, no aparece. Dios mío. Claro, tienen que comer. Han comido mañana, han comido hoy. Y el aceite se va gastando y la harina se va menguando. Vuelve a hacer otro recurso y dice, bueno, aún todavía quedan 3. Nuestros 5. Ya está, una para cada uno. Y si tiene hambre que coma 1 y media y con una nos arreglamos yo y mi hijo. Pero ese día sale a buscar al profeta y a esperarlo y no sale. Dios mío de mi vida. Bueno, a ver si aparece mañana, que nos quedan 2 para repartir. Tampoco, mi alma te alaba. Llega la mañana que dice la Biblia, y levantándose la viuda, se fue a buscar un poco de leña, porque le quedaba una última torta, y después se querían dejar morir. Pero tengo una palabra para aquellos que se sienten como la viuda en el último día de su vida. La viuda no era un día para morir, era un día para ofrecer. Ay, Dios mío, lo voy a volver a repetir. No era un día para morir, era el día para ofrecer. Se queda mirando y cuando ella cree que la palabra se ha echado al olvido y que no hay quien arregle esta situación, aparece alguien a lo lejos y le dice, mujer, dame un poquito de agua. Y dice, y cuando se va a volver, le dice, y tráeme algo de comer. Entonces sale ella y se le da la vuelta y me la quiero mirar diciendo con esa mirada, ¿por qué no has aparecido cuando todavía tenía para alimentarte? ¿Por qué no has aparecido si he tenido hace unos días comida para darte? ¿Por qué no has aparecido cuando yo todavía tenía recursos para poder sustentarte? Pero el Señor me enseñó un día que Él es tan exquisito que no se conforma con la abundancia de lo que tienes. Se conforma que le ofrezcas hasta que te duela. Mi alma te alaba. Te lo voy a volver a repetir. ¿Sabes por qué no aparece cuando todavía tenía de sobra? Porque seguramente que le hubiera ofrecido lo que le sobra. Y Dios no quiere que le ofrezcas lo que te sobra. Dios quiere que le ofrezcas lo que te duele. Se le queda mirando y dice, tú traes la comida, hombre. Ay, Padre, que quien ofrece en el último de sus días, tengo una palabra, el aceite no se acaba. Ay, Padre, y la harina ya no mengua. No digáis nada, ¿para qué? Lo voy a volver a repetir. El que consigue levantar en el peor de sus días un sacrificio a Jehová, es tan grato en los sacrificios que hace, que Él desde el cielo dice, no te preocupes, que al compás que entregas la torta, oirás el rugir de la tinaja llenándose de aceite. Muy bien. ¿Por qué no apareces? Porque tengo que hablar algo acerca del plan y la voluntad. Aquí hay mucha juventud preciosa. ¿Por qué no apareces? En el momento que te hemos clavado, mi Padre, ¿por qué no apareces? En el momento que yo estoy queriendo que aparezcas. Porque tengo algo que deciros. No os olvidéis que este reloj en el tiempo de Dios no cuenta. Y alma te alaba. Él tiene un tiempo superior que se le llama Kairos. El tiempo Cronos no entra en su tiempo. Nada. Muy bien. Por eso hay gente que le espera. Y le espera a una mujer con el reloj en la mano diciendo tic-tac. Ay, tic-tac. Si hubieras aparecido antes. Ay, Padre, mi hermano no hubiera vuelto y moviendo el reloj diciendo, ¿te has dado cuenta que has llegado tarde? Pero Jesús se le queda mirando y le dice, no te preocupes, que no es tu tiempo, ay Padre, que no es tu tiempo entrando en mí, que soy yo entrando en el tiempo. Amén. Por eso tenemos hombres que se han aburrido de esperar la palabra que Dios ha soltado sobre ellos. Y tenemos cristianos que viven aburridos porque no viven celosamente esperando lo que Dios ha prometido para ellos.
Por eso se descuida la juventud. Por eso se olvidan lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque quisieron que se cumpliera la voluntad de Dios en el ahora, en el momento. Por eso hay gente que se cansa de correr de un lado para otro, intentando de acelerar el propósito y el proyecto. Pero tengo una palabra de Dios que hay alguien que necesita oír. Si Dios ha dicho una palabra, vuelvo a repetir, y ese renglón que quede marcado, como Dios haya dicho una palabra, no hay nadie quien pueda parar la voz de Dios. Queremos que se cumpla la voluntad de nuestro antojo. Y no es a nuestro antojo del Padre. Pastor, siento a Dios en esta mañana, estoy predicando muy a gusto. No es a nuestro antojo, es cuando Dios quiere. Y alma te alaba. Es cuando Dios quiere. Eso sí. Oh Dios, ¿por qué lo has aparecido antes? Porque no me conformo con menos. Ay, Padre, juventud que me oís, os estoy predicando y yo también soy joven como vosotros. Aunque es verdad que hace años que venía por aquí, pero no os olvidéis, tenemos esta cabeza porque somos de Bilbao. Pero solamente tengo 38 años. Y por la gracia de Dios estamos viviendo en el tiempo de Dios desde niños. Y tengo que decirte esta palabra: cuando te empeñas con Dios, Dios no te deja tirado. Dios mío de mi vida. Mira, cuando te empeñas con el hombre tendrás que hacer cosas para el hombre. Pero cuando tu empeño es con Dios, todo lo que haces es para Dios. Y a veces quedamos pillados por los hombres, prometiendo a los hombres. Ay, Dios mío, intentando tener artimaña para los hombres, como es de los hombres es. Muy bien. Pero cuando te despojas de todo lo que eres para vivir con Dios, Dios es el que prepara el camino, el que allana el camino, el que te levanta en medio de la noche. Ese es Dios. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mujer, dame, y se le entrega. Qué difícil es entregarlo todo cuando no queda nada. Ay, Padre. Hay gente que está ofreciendo y no escucha el aceite. Siento esta palabra en esta mañana, no sé por qué digo eso, hombre. Hay gente que está ofreciendo y ve que el aceite no viene. Porque en esta viuda hubo una respuesta inmediata a su entrega. Pero hay otra viuda en la Biblia que echó 2 blancas. Mira, por ahí por el bolso me han regalado 2 blancas. Es una moneda, no son 2. Un hermano me regaló una blanca de allí de Israel y la tengo ahí. Luego si quieren la enseño. Es una moneda pequeña, pero es una moneda. Y dice que echó todo lo que tenía. No es así. No echó todo lo que tenía. Pregunto, ¿se ha levantado Jesús y qué ha dicho? Esta ha echado todo lo que tiene, ¿no es así? Tío Juan, ha echado todo lo que tiene. Bien, os hago una pregunta, hombre. Es que se le pasó una ofrenda ahí para que viviera. Es que dijo, bueno, sacad ahí del alcohol y que han echado mucho y dadle para que viva. Que no. Que no sabemos si esa noche cenó. ¿No os dais cuenta? Lo que sí sabemos es que su entrega fue de corazón. Y aunque no hubo respuesta inmediata porque la Biblia no lo aclara, pero sabía que con legalidad lo que se hace para Dios tiene recompensa. Amén. Quizás seas de las viudas que estás dando y no debes nada, pero tengo una palabra: como la ofrenda sea de corazón tranquilo, que hay alguien que avala lo que haces y lo que ofreces. Hemos dicho que cuando Dios traza un plan sabe lo que hace. Ay, Padre, siento a Dios en esta mañana. Cuando Dios traza un plan sabe lo que hace. Me dejáis que os presente otro plan. Estoy bien esta mañana. Vamos al capítulo 24 del libro de Hechos. Vamos a presentar otro plan. Miren qué gloria. Miren qué gloria de plan. Hemos dicho que cuando Dios traza un plan, que se tiene que cumplir.
Ay, Dios mío. Y dice el 24:11, me parece que es, no el 23. Sí, 23:11, dice la palabra del Señor del libro de Hechos. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué bien. Lo voy a volver a repetir, hombre. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Voy a decirles una palabra. Dios traza el plan y el hombre se ha de alinear al plan y a la voluntad de Dios. Pablo recibe el plan y es este: has testificado de mí en Jerusalén, es decir, has predicado aquí en Jerusalén, pues así necesito que prediques en Roma. ¿Sabe lo que hace Pablo? A sus órdenes. Y alma de alma. Pero vamos a desgranar en esta mañana, con esta quietud que ha preparado el Espíritu, que estamos predicando un tema acorde al ambiente que hay. Cuando Dios traza un plan, ¿qué ha ocurrido? Hasta que Pablo llega a Roma, ¿qué ocurre con Pablo? Dice la Biblia, atención a esto, que lo primero que hacen con Pablo es meterlo preso por 2 años en Éfeso. Jesús, me dices que voy a Roma y me meten preso. Válgame Dios. 2 años en Éfeso, preso. De Félix a César, de César a Félix. Voy a dar un detalle, que es una aplicación, ¿vale? ¿Sabes que Félix lo tenía encerrado en las bóvedas, preso en Éfeso? Pero dice, léanlo, el 25 y 26 del libro de Hechos, léanlo que es precioso, dice: y cuando le visitaban la gente, los eruditos de aquel tiempo, y los reyes, ¿sabes qué hacían? Dice que Félix sacaba a Pablo de la cárcel y lo ponía ahí a hablar. Dios mío de mi vida. ¿Sabes qué hacía con esto? Presumía de Pablo en momentos oportunos. Lo dejaba hablar a Pablo y todos decían: ¿de dónde ha salido tanta sabiduría? ¿De dónde sale este hombre? Todo el mundo quedaba preso de cómo hablaba Pablo. Pero cuando se acababa la reunión de los políticos importantes, ¿sabes qué hacía Félix? Volvía a coger a Pablo, le volvía a quitar la ropa, lo ponía de preso y lo volvía a encerrar en las bóvedas de más adentro. ¿Me dejáis? Así somos muchos de nosotros. Presumimos de Jesús en momentos oportunos y puntuales. Con mucho respeto a los hábitos, todo el que va a pedir una moza es cristiano. Todos somos hijos de Dios en momentos oportunos. Pero te voy a decir una palabra: Jesús no es para que lo presumas en un momento puntual. Jesús es para que lo disfrutes. Amén. Muy bonito. Muy bien. Lo presumía solamente en momentos oportunos, pero Jesús no es para las oportunidades. Jesús es el dueño de nuestra mañana, la primicia de nuestro pensamiento y la obediencia de su Espíritu Santo. 2 años preso en Éfeso, ha pasado por cárcel. Si fuera poco, ya se deciden de mandarlo a Roma. Venga, pues para Roma. Dice la Biblia que lo ponen en un navío y alma cerrada. Y dice la Biblia que cuando monta el navío, válgame Dios, se ha levantado un viento llamado Euroclidón, que dice la Biblia que ha partido la nave y han empezado a tirar los enseres. Pablo no escribió esto, sino Lucas, que es el escritor. Y perdimos toda esperanza de vida. Eso no lo dice Pablo. Simplemente es una expresión del escritor, que es Lucas. ¿Saben por qué? Porque mientras que todos creían que morían, Pablo estaba pasando la noche entre ángeles. Ay, Dios mío, lo voy a volver a repetir, hombre, si quieren dicen amén. Mientras que todo el mundo gritaba: morimos, no salimos, aquí quedamos, Pablo estaba pasando la noche entre ángeles. Dicho sea de paso, ¿cómo estás interpretando el viento Euroclidón que ha partido tu casa?
Lo interpretas para decir de esta no salimos, morimos. O sin embargo todo lo contrario. ¡Qué bonito! Que hay gente Amén. que sigue levantando sus manos en la noche para decir tu voluntad es perfecta. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Se ha partido la nave y han llegado. Dice que cuando llegaron a una isla que se llamaba Malta y han quedado. Han llegado mojados, salen los años presos, el navío que se parte, llegan a la isla y atención, dice que Pablo va a coger una rama y le pica una víbora. Mi alma te alaba. Y dice la Biblia que la reacción de Pablo es esta. Mírenme ahora. Ha cogido la rama y viendo la víbora, Pablo ha hecho esto. Se acerca al fuego y la víbora ha desaparecido. ¿Qué reacción no ha tenido que los que la han visto le han dicho? ¿Qué es esto? Me ha matado. ¿De dónde sale este? Esto es un dios. Este es Júpiter. ¿Quién es? ¿De dónde sale esto? Ha tenido una reacción tan diferente a cómo reaccionan los naturales, que su reacción ha sido tan diferente que la gente lo ve diferente. Y dice, este no reacciona como los naturales. ¿De dónde viene este? ¿Por qué? Hermanos, si es en un cacho verano con mucho respeto y te viene una avispa de esa y saltamos de los bancos. No es así. Imagínate una víbora en la mano, mi alma te alaba. Yo creo que este era como de La Rioja, chachos. No sé. Y en vez de reaccionar, en vez de saltar, mi alma te alaba, se arribaba el fuego. Por eso cuando de él creían que Pablo se iba a hinchar, porque lo normal es que cuando una víbora pica, se hinchen. Pero Pablo no se hincha porque no es natural. Dios mío de mi vida. Pablo reacciona como un espiritual. Dicho sea de paso esta aplicación, no te olvides que la vida te va a dar motivos para ver cómo reaccionas. Mi alma te alaba. Porque el sello de lo que eres no es lo que dices, es cómo reaccionas ante las adversidades. Porque a veces decimos mucho, pero en la reacción perdemos mucho. Muy bien. Y hay motivos durante la vida del cristiano para ver cómo reaccionas. Dios mío de mi vida. Y a veces en una reacción conocemos quién es y quién no es. No digáis nada para que vais a decir algo. A veces en una reacción conocemos quién es y quién no es. ¿Quién ha reaccionado como un natural hinchándose? ¿Y quién reacciona como un espiritual callándose y arrimándose al fuego? Tengo que decirte una aplicación, hombre. No reacciones sobre un carnal que te hinches cuando te hiere la autoestima. Reacciona acercándote al fuego de la presencia diciendo que sea tu plena y perfecta voluntad. Amén. Y ahora entramos a desarrollar. Vamos a ver. Pablo, ¿qué te pasa que en Éfeso no te desesperas? ¿Qué te pasa, hombre, que en el navío no grita, que dices ni pides auxilio? ¿Qué te pasa que viene una víbora y dices tú que no te quejas? ¿Qué pasa? Y él me dice, a mí no me pasa nada. Lee otra vez, lee David, lee otra vez. Vamos a volver a leer. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, también es necesario que testifiques en Roma. No lo entiendo, Pablo, vuélvelo a leer. Ten ánimo, Pablo, que te necesito en Roma. ¿Sabéis qué estaba diciendo Pablo? Que Dios ha trazado un plan y yo vivo alineado en su plan. Entonces entiendo que no hay nadie quien pueda parar que yo llegue a Roma. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Que se levante cárcel, que se levante Uroquidón y que se levante las víboras. Que Dios tendrá que resucitarme para cumplir lo que él ha dicho. Mi alma te alaba. Lo vuelvo a repetir. Que se levanten cárceles, que se levanten vientos, que se levanten víboras. Él sabe lo que hace, pero yo tengo que predicar en Roma. Una vez que prediqué en Roma, Él ha empeñado su palabra, que yo predico en Roma y tengo que llegar a Roma y predicar. Porque cuando Él traza un plan y el hombre vive alineado al plan de Dios, no hay nada, ni cárceles, ni víboras, ni vientos, ay Dios mío, ni tempestades que puedan romper el plan de Dios.
Por esto es que aunque le costó a Abraham levantar el cuchillo, él sabía lo que hacía. Mi alma te alaba. ¿Por qué? Porque cuando él se ha equivocado, porque te voy a decir una palabra, dicho sea de paso, que nadie se ofenda, en la voluntad de Dios no ayudes a Dios. Nada, no digas nada. En el plan de Dios no le eches una mano a Dios, que Dios no nos necesita. Que a veces queremos acelerar el proyecto, incluyendo nosotros, y lo único que hacemos es levantar una guerra, que hasta los días de hoy hay guerra, porque Abraham levantó por medio de Agar, creyendo que por ahí vendría la promesa. Y así como Sara llegar se llevaba mal, todavía Isaac y Ismael todavía se están matando. ¿Os dais cuenta? Que a veces queremos ayudar al plan y a la voluntad de Dios y lo único que hacemos es pagar consecuencias y muy caras. Pero tengo una palabra que hay alguien que necesita oír. Dice el salmista: guarda silencio, espera en él y él hará. Todo lo que debemos de hacer es que cuando él cumpla su voluntad, nosotros en silencio. Amén. Esperando que él cumpla su voluntad. Se ha equivocado y él ya no se quiere equivocar más y le pide el diseño. Él sabe que en él serán benditas todas las naciones, pero no sabe por quién vendría. Y nota bien esto, hombre. Ay, Dios mío. Dice la Biblia en el capítulo 18: Abraham, que es por Sara. Dios mío de mi vida. Que la bendición ha dicho Dios que es por Sara. Este será el bendito. ¿Quién será? Isaac. En él serán benditas las naciones de la tierra. Abraham ha cosechado un plan, Dios mío de mi vida, y por eso va camino a ser sacrificado. Y él levanta el cuchillo, él no iba de farol. Qué bonito. Decía el otro día el nuevo predicando que no iba de farol. Y es verdad que él no iba de farol. Él hubiera empuñado el cuchillo como lo empuñó y lo hubiera enclavado en el niño y hubiera encendido la leña y lo hubiera quemado. Pero sigue diciendo el libro de los Hebreos: pero donde las cenizas sabía Abraham que lo tendría que levantar. ¿Por qué? Porque Dios había diseñado un plan con Isaac. Qué bonito. Dios mío de mi vida. Por eso nadie puede matar a Juan. Nadie. Por eso Pedro, por eso se consigue dormir en la cárcel con una sentencia de muerte al día siguiente. Cuando él se había escrito que cuando su pelo estaría plateado, todavía estaría por la tierra. Había una promesa y Pedro se mira y dice: si soy un chaval y todavía no tengo ninguna cana, pues da igual, yo puedo dormir tranquilamente, porque él nunca dirá una palabra que vuelva a él vacía. Él cumple su palabra, él cumple su voluntad. Iglesia de Marín, esta es la palabra que sale de la boca de Dios para todos nosotros. Alíñate a su voluntad. Espérale. Guarda silencio, que Él hará, que te prometo que Él lo hará. Si Él te ha prometido algo, no te desesperes. Sé que el tiempo de la espera desespera, pero guarda silencio, espera en Él y Él hará. ¿Me puedes dar un aplauso al Señor con alegría, por favor? Quiero cantar esa música, que suene esa música. Gracias, Jesús, gracias. Bendito seas en esta mañana. Cuando Dios traza un plan, Él equipa y prepara. Cuando Él traza un plan que se levanten las víboras, no hay quien te pueda parar. Pero si me dejan ser sincero, surge una pregunta: ¿cómo entender el plan de Dios? Ay, Padre, tan profundo, ¿cómo entender la voluntad de Dios? Mira, yo solamente te puedo aconsejar que para entenderme hay que ser espiritual. Que no lo intentes entender con la lógica, que la lógica lo único que hace va a dañar tu mente. No lo intentes entender con la lógica, intenta que el Espíritu Santo te dé la capacidad. Tengo una palabra que hay alguien que necesita oír. Mira, a lo mejor has creído que Él se ha equivocado contigo, pero tengo que decirte algo: que Él no se pare a darte explicaciones, a lo mejor es porque si te daría explicaciones te dolería más. Vuelvo a repetir, que a
se pare Dios a darte explicaciones, no es porque no te quiera, es que te quiere tanto que no te quiere dañar más. Pero que aunque Él no se pare a darte explicaciones, te voy a dar una palabra que siento de parte de Dios. Él sabe lo que hace. Tengo que decir algo. A veces creemos que lo hemos perdido todo, pero en sus manos no se pierde nada. Ay, Dios mío, en su casa no hemos perdido nada. Lo voy a volver a repetir, en sus manos no se pierde nada. En sus manos no se pierde nada. En sus manos no se pierde nada. Si leen el libro de Job, hay quien ha dicho que Job estaba parecido, otros que había orgullo, perdonadme, con mucha Biblia hoy podemos entender, hermano, que Dios no puede avalar como perfecto, recto, a un hombre que está empadecido, que tiene orgullo oculto. Lo que pasa es que no nos podemos olvidar que Job no sabe que de él se han hablado en el cielo. Y alma de nada lo diga y nada más que vais a decir algo. Lo voy a volver a repetir. Que no se olviden que Job no sabía que Dios había hablado con Satanás y había hecho con él una apuesta. Muy bien. Que él no sabía. Que él no sabía que era tema de conversación en el cielo. Que no lo sabía, Toño. No se olviden que el capítulo 2 es la operación de Job sin anestesia de ver. Qué bonito. Es la operación de Job a corazón abierto, sin saber nada. Que los otros 40 capítulos son las consecuencias de la operación que ha llevado a corazón abierto, sin anestesia. Y alma te alaba. Que el capítulo 1 y el capítulo 2 no lo sabe Job. Por eso él no entiende el proyecto, él no entiende lo que ocurre. Por eso él no entiende, y hay en un momento que él dice, pero ¿qué pasa? Decía el tío Juan predicando que hablaba la fiebre. Ay, Dios mío, ¿qué era la fiebre? Que cuando un niño pequeño tenía fiebre, subía tanto que decía pachotadas y que el padre le decía cosas. Ay, Dios mío, pero el padre no va a tomar conciencia de lo que el niño dice porque era la fiebre. El capítulo 1 y verso 2 fue una operación tan grave que le produjo mucha fiebre a Job. Por eso el capítulo 3, cuando él dice, maldigo el día que nací, Dios no se lo toma en cuenta porque tiene mucha fiebre. ¿Verdad? ¡Oh, gloria! Tengo que decirte que cuando has hablado con fiebre, Dios no te lo toma en cuenta. Él dice que es una operación muy grave lo que le he quitado y tiene mucha fiebre. Pero el Padre te abraza en esta mañana, te anima, te respalda y te dice, aunque no entiendas nada, sigo siendo el Dios verdadero. Y aquí va. ¿Te deja? Dale. ¿Me dejan sí o no? ¿Habla algo, hombre? Ay, Dios mío. Dile algo que está tirado, que te está clamando de día y de noche. Dile algo y Dios guardando silencio. Un capítulo, 2 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos. Y él diciendo, ¿pero esto qué? 20 capítulos y Dios no habla de igual y Job allí a pulso, ay Dios mío, con una teja tirado, dice los que me ven con mucho respeto, dice me escupe, y de la gente que me admiraba hoy me ven con desprecio y con respeto hablando, dice me escupen cuando me ven, estoy tirado, estoy abandonado y no oigo nada. Dice, por la noche me aparecen fantasmas, estoy deseando que llegue la noche para descansar y no puedo. Los sueños, dice, en mi mente me aparecen. Dios mío, qué trato.
Y Dios no dice nada. Pero al final, esta es la palabra, pero al final, sí que Dios se presenta y le dice: oh, ven, ahora sí. No te he dado explicaciones en medio del proceso porque a lo mejor te rompo. A lo mejor el proceso te rompe, mi alma te alaba. Porque si a lo mejor te salgo y te aparezco y te digo: mira, hombre, que estás así por una apuesta mía con Satanás, a lo mejor me dices: pues hombre, eres un Dios injusto. No te voy a dar ninguna explicación. Escucha bien, aun dándole el último retoque de lo que Dios era, no le dijo a Job que esto había sido una apuesta. ¿No os dais cuenta que en el último compás del libro no le dice: de ti había en el cielo? Él no sabía nada. Por eso no se para a dar explicaciones, pero en el último momento le aparece y le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Sabéis qué le estaba diciendo? Me vas a dejar a mí, o me vas a enseñar a mí lo que tengo que hacer. Le estaban presentando la soberanía de Dios, el que conoce todas las cosas, todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y cuando ve la grandeza de Dios, Job dice: ay, Padre, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No te puedo presentar el proyecto porque se rompe, pero tengo una palabra que hay alguien que necesita oír. Si estás viviendo en el momento más doloroso, si te encuentras en los primeros capítulos del libro de Job, si la voluntad de Dios se ha enseñado y si ves que hay golpe en tu casa, tengo una palabra de Dios que decirte: no temas, que habrá un día que te puedas sentar con Él. Ay, Dios mío. Y cuando te sientes con Él, no habrá que darte explicaciones, porque hay gente que dice: cuando llegue allí preguntaré por qué pasó, por qué se permitió y por qué sucedió. Tengo una palabra de Dios que decirte: cuando lleguemos allí, creo que ya no habrá preguntas. Será tanto la grandeza de ese lugar, será tanto lo que Dios nos muestre, será tanta la alegría que ya no habrá preguntas. Por eso, en medio de tu noche, sigue manteniendo tu fidelidad para Él. Amén. Marín, esta ha sido la palabra de Dios para tu vida. Que Dios bendiga vuestras casas, vuestras familias. Un abrazo para todos y que el Dios de Israel siga estando con ustedes.